¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Día Mundial de la Empresa Familiar. ¿Cuál es la Así es. importancia de la empresa familiar? Bueno, mirá, la empresa familiar es una cantidad de empresas que tenemos en el país y también a nivel internacional enorme. La empresa familiar son familias que se juntaron básicamente para trabajar y dentro de las pymes son el mayor porcentaje que hay. ¿Y en qué rubros hay más empresas familiares? Uno tiene la sensación a veces que quizás vaya por el lado de la gastronomía. ¿Puede ser o no? Mira, en realidad no sé el dato exacto para decirte, pero en todos los rubros encontramos empresas familiares en las cosas más comunes y en las cosas menos habituales también. Hay empresas familiares, por ejemplo, de tornería, de generación de diferentes artículos como accesorios para la óptica, un accesorio para, yo tengo, por ejemplo, gente conocida que se dedicaron a eso, a hacer los tornillitos para el anteojo, hicieron Claro. una gran empresa familiar. Digo, hay empresas familiares de todo, hay mucho textil también. ¿Y cuál es Eh, la fortaleza de una empresa familiar en el tejido social de pequeñas y medianas empresas en el país? Mira, voy a contarte. La empresa familiar tiene per se una cultura específica y diferente a otra empresa. ¿Por qué? Porque replica lo que es en sí su propia cultura familiar, que cada familia es un mundo, la replica en la manera en que trabaja. Entonces, la diferencia es que muchas veces la empresa familiar lo que tiene es este movimiento a través de sus emociones y sus propias creencias, ¿no? Claro. Que trae de lo que es la familia a su trabajo, a su comercio. ¿Y qué sucede, David? Sucede que cuando nosotros hablamos de empresas familiares, hablamos de un tejido mucho más complejo, porque muchas veces, por ejemplo, no están los roles del todo definidos, porque ¿para qué vamos a hablar de eso? Si todos podemos hacer todo, ¿no? Claro. Ya hay empresas que luego se profesionalizan mucho más. Lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es que no dejan de ser una familia empresaria, ¿no? Y por la base y su común denominador hay que prevalecer y colaborar en que puedan prevalecer los vínculos. Que No ahí debe es haber... donde está... Sí, perdón. sí, perdón. Pensaba en lo que justamente nos está diciendo, que no debe haber en nuestro país eh, alguna localidad en donde, por ejemplo, no haya una fidelización del negocio familiar, en donde la sola mención de esa familia a cargo, no sé, de una ferretería o de una panadería es sinónimo de buena calidad. Exacto, exacto. Y es más, vos viste que en muchos lugares aparece atendidos por sus dueños. Es como prácticamente cuando te ponen atendido por sus dueños, uno sabe que va a estar Claro. atendido como con un plus. Vaya a saber cuál es ese plus, pero generalmente que ahí se impone la impronta del dueño. Yo estoy acá para que las cosas se vayan bien, para que si comes un pancito sea un pancito fresco del día y lo voy a verificar. Es como que uno lee muchas cosas, ¿no? Con el Claro. atendido por su dueño. ¿Crees que el Estado debería tener una mirada especial, si se quiere, con las empresas familiares, considerando que son muchas las familias argentinas que desde hace décadas continúan en el mismo rubro, sosteniendo las empresas en todos los rincones de nuestra patria? Realmente yo creo que sí, que debería haber una mirada especial para estas empresas. Son familias que muchas veces dejan largas horas de su día, de su semana y de su vida adentro de sus espacios laborales, porque las empresas familiares lo que tienen es que la persona sale, cierra la persiana de su local, por ejemplo, ¿no? Y se va con todo el pensamiento de cómo seguir a la casa. Sus horas de trabajo no terminan ahí. Es gente que se pone la camiseta y esa camiseta hace que el país funcione de otra manera. No se pone solo la camiseta de su trabajo,
sino que al ser replicado esto por cada empresa familiar que hay, esto daría muchísimo crecimiento, y lo da, de hecho, a lo que es el Estado, ¿no? Claro. En general, a todos. Sobre Dado todo, que es una empresa que es de acá, que nació acá, que apuesta acá todos los días y cada hora de su vida, y sí, deberían tener una mirada especial, porque realmente no solo lo merecen, sino que el Estado los necesita. de acuerdo a la experiencia personal, que estás mirando el mundo de la empresa familiar, ¿cuáles son las ventajas y cuál sería una desventaja, por ejemplo, de trabajar en una empresa familiar, si es que la hay? Bueno, es muy interesante esta pregunta, porque ventajas hay que uno se mueve como en casa, ¿no? Se mueve como en familia. No todas las empresas familiares son iguales, entonces vos entras Claro. a la familia de alguien, de un otro, Claro, y lo más probable es que se manejen como en su familia. Si ya la tienen ordenada, quién sabe, es más sencillo trabajar. Si la familia está desordenada, y por ahí tienen, entro ahí y si son 5 en la familia, tengo 5 jefes. Esa es una posibilidad, ¿no? claro. Que venga cada uno y me diga lo que tengo que hacer, y por ahí sea diferente de lo que me dijo el anterior. Esa es una desventaja, digamos. Ahora, el trato es mucho más familiar, se habla directamente generalmente con los dueños, excepto que ya sea una empresa con cargos medios, que también hay. Y después, ¿qué te puedo decir? Son empresas muy luchadoras, ¿no? Que quieren subsistir, que quieren crecer en general. ¿Qué pasa? Cuando uno ingresa o piensa en entrar en una empresa familiar, tiene que saber que por ahí su rol no está del todo bien marcado si es una empresa pequeña. Entonces, bueno, por ahí no es tan simple como entrar en una multinacional donde sabe exactamente desde qué horario a qué horario trabaja, o exactamente cuál va a ser sus tareas, ¿no? Y hasta ahí llega su responsabilidad. Bueno, en las empresas más pequeñas esto no funciona. Claro. Laura, ¿qué pasa con las nuevas generaciones de las empresas familiares? ¿Siguen la receta original por la presión de quienes crearon esas empresas? ¿O son más de capacitarse, buscar nuevos horizontes, buscando el cambio, la renovación? Bueno, esta pregunta es excelente, porque si esperamos que quien sucede siga con la misma receta anterior, lo más probable es que la empresa fracase, porque el tiempo también pasó, ¿no? Hubo un fundador que fundó la empresa en un determinado momento y en determinadas circunstancias del país y del mundo. Pero bueno, pasado el tiempo, si la nueva generación sigue la misma receta, vos imaginate que no pongan una computadora, ¿no? Como era hace unos años atrás. Claro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los abuelos escribían todo en papelito. Cuando entraron sus hijos, y por lo menos había que llevar un registro, entonces ya sus hijos tuvieron que haber hecho no menos que un fichero, y te estoy hablando de los 70, ¿no? Claro. Imagínate que ahora sigan con ficheros. Imagínate que no hayan hecho redes, imagínate que no se capaciten, quedan totalmente atrás. Imagínate que no hablen idioma. La realidad es que la gente de las generaciones nuevas no solo tiene que capacitarse y hacer el cambio correspondiente a la empresa, sino que además tienen que ellos encontrar su propia pasión adentro de la empresa, porque si no, tiende a morir la empresa. Lo importante, digamos, de la continuidad está en que cada uno de los que entra ponga su impronta y logren hacer un paso ameno de mandato a mandato, Claro. ¿no? Despacito, con acuerdos. Bien. Laura, muchísimas gracias por este tiempo y por estas reflexiones acerca del Día Mundial de la Empresa Familiar. Al contrario, muchas gracias por comunicarse conmigo. Y bueno, que tengan un día precioso. Pueden contactarme quienes necesiten asesoramiento, pueden contactarme por las redes, a través de Instagram o Facebook, como Laura Museri. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme contactado. No, por favor, gracias por el tiempo. Estuvimos dialogando con Laura Museri, capacitadora en empresas.
Cada 30 minutos, todo lo que tiene que saber. Sépalo por Independencia.